Santiago capítulo 1, versículos 2 al 5. ¿Están ahí? ¿Sí? Dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Bendito Padre Celestial, Rey Todopoderoso, en este momento, Señor, venimos delante de usted con el deseo, Señor, de aprender, de que su nombre sea levantado en alto, que nosotros aprendemos, Señor, a vivir nuestras vidas glorificando su nombre, amándonos los unos a los otros, y sobre todo, Señor, entender, Señor, que los tiempos no son muy buenos en nuestras vidas, en dónde huir, en dónde refugiarnos. Ayúdanos a verlo a usted, que su Espíritu Santo venga y nos enseñe el día de hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, amén. El título del sermón es: la verdadera fe en Cristo produce gozo, paciencia y entendimiento. Y para decirles, el día de hoy nomás vamos a mirar gozo. Nomás vamos a mirar gozo, porque está las palabras que usa Santiago merecen de ser estudiados. La primera pregunta que yo tengo aquí, y que me hice yo cuando estaba contemplando esa escritura, era una pregunta que, examinando nuestros corazones, si me explico, hay que examinarnos, hay que recordar siempre, en medio de todo lo que nosotros pasamos por como humanos, a veces puedes sentir el cristianismo como rutina, y no debe ser así. Debes sentir que apreciar siempre el significado por qué somos cristianos, ¿sí? Y la pregunta que dice: ¿por qué vinimos a Cristo? ¿Qué eran las circunstancias que nos encontramos cuando el Señor Jesucristo nos abrió nuestros ojos? Cada cristiano es cristiano. Lo fundamental es porque Dios lo salvó. Dios le abrió los ojos, y el contexto por lo cual nosotros vinimos a la salvación es diferente. Cada uno tiene su historia. A mí me gusta decir nuestra historia de amor, porque es lo que es, una historia de amor. Y todos tenemos algo en común en esto. Unos estaban cansados, agobiados, tristes. Otros se dieron cuenta de su moralidad corrompida. En un momento de su vida pensaba que eran buenas personas, que no hacían lo que las otras personas hacían. Esa es una moralidad. El apóstol Pablo hace un buen caso sobre esa moralidad en el libro de Romanos. Pero la realidad es que cuando nosotros, en cualquier contexto que nos encontramos, nos dimos cuenta de algo, y es porque Dios abrió nuestros ojos, es que ofendimos a un Dios vivo. Ofendimos a un Dios vivo y su santidad, y que fuimos creados a su semejanza, que Él nos hizo, cada uno especial, pero a su semejanza. Es lo que nos hace especial en sí. Y para la mayoría de los cristianos, no encontraban solución a sus problemas. Buscaban antes de conocer a Cristo, pero ahí estaban: tristeza, dolor, hombres y mujeres corrompidos, en necesidad de ¿qué? De alivio de emociones y situaciones de la vida, o un entender: soy un pecador, ofendí a Dios. En todo momento hay algo que se carga, que son emociones, y somos criaturas de emoción. Esa no es naturaleza, somos emocionales. Entonces aquí tenemos a Cristo, y nosotros vinimos a Cristo. Él nos salvó por medio del Evangelio.
Ahora, ¿cómo escuchamos el Evangelio y el mensajero que nos trajo ese Evangelio? Pues, debe decirle, somos humanos y a veces escuchamos un mensaje, escuchamos a Cristo y algo más. Por ejemplo, aquí uno del Cristo y algo más es, ven a Cristo y Él te va a ayudar con todos tus problemas. Te va a solucionar todo. Te va a ayudar con tus finanzas. Eso es lo más popular. El postmodernismo que tenemos hoy, el día de hoy, en la época, y como el hombre ha desviado lo que es la fe y lo que es el gozo, lo reemplaza por esa emoción de decir, te va a dar una mejor vida. En tu vida en Cristo va a estar mejor. Nomás acéptalo. Recibe la bendición. Dieron el Evangelio, dieron su punto de vista con el Evangelio. Ahora, el mensajero va aprendiendo. Eso es algo, es por eso digo, hay que tener mucho cuidado, porque yo en mi entendimiento, yo sé que Dios tiene los que Él va a salvar y los que Él viene y salva, y diferentes lugares. Aquí conozco cristianos que eran católicos, conozco cristianos que eran satánicos, conozco brujos que ya son cristianos. Entonces, en sentir que cuando Dios manda su evangelio y la semilla está plantada, Él va a dar crecimiento. Y no está basado en una emoción, está basado en un entendimiento. Y ese entendimiento Dios lo da. Entonces, el verdadero cristiano sabe que va a enfrentarse con problemas y las emociones van a desear ahogarlo. Van a desear ahogarlo. Más fuerte que un cristiano puede venir y ser, hay que tener cuidado, porque puede caer. Así, no perderse en la salvación, pero no confiar en el Señor. Es cuando yo me refiero cuando caer. Aquí necesitamos que ver a Cristo, recordarnos de Él, que su Espíritu Santo nos guíe para entender que Él está con nosotros. No importa qué estamos pasando en nuestras vidas, lo más difícil que podemos encontrarnos es entender que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y aquí me recordé el pastor, nuestro hermano Edier, que él compartió un pasaje bíblico la semana pasada concerniente a la iglesia primitiva en el libro de Hechos, que todas las cosas tienen en común, que estaban unánimes orando juntos, que aquí cuando hay todas las cosas en común, que se miraban sus necesidades y Dios añadía los números cada día. Ahora si nos ponemos a pensar en esto, sí había necesidad en esos tiempos. La iglesia fue formada porque hombres y mujeres vinieron juntos y conocieron y creyeron en el Evangelio. Lo que vino después era una comunidad, una iglesia que vinieron a Cristo, pero con problemas. Vinieron a Cristo, pero con hambre. No era viceversa, vinieron a Cristo para recibir algo. Vinieron a Cristo porque se arrepintieron. Y en medio de ese arrepentimiento, pues había que atender a huérfanos, a viudas, personas en necesidad, los menospreciados en la sociedad. Y había gente que se unía a la iglesia más para sentirse bien. Eso no podemos quitar de las hojas ni la historia de la iglesia. Había en la iglesia gente que pues realmente pues no eran cristianos. La Biblia lo dice, hay judaizantes, los judíos que entraban nomás a espiar, que es lo que el apóstol Pablo dice, a espiar a los creyentes, lo que estaban haciendo. Tenemos la pareja famosa Ananías con Zafira. Le damos todo al Señor y querían robar y mentir al Espíritu Santo. Fueron ejemplo. Y tenemos a Simón el Mago, que estaba buscando el beneficio financiero de tener el poder del Espíritu Santo para hacer milagros. Entonces no podemos escapar de Jesucristo mismo, el Señor, la de trigo y la cizaña crecen juntos. Y no es nuestro venir ni es mi sermón de ver quién es y quién no es simplemente entender que la iglesia, en ese aspecto había una comunidad, y lo que le estoy dando es el contexto de Santiago. Y el contexto de Santiago es precisamente eso, que está hablando, ya miramos la semana pasada, de los tribus que estaban por todos lados, y miramos que eran cristianos, que precisamente estaban en Jerusalén todos juntos,
y estaban gozándose de lo que es la iglesia, de ir a la comunidad, de sentir ese amor. Pero vino la persecución y todos se fueron. Se fueron huyendo, queriendo buscar un lugar en donde podían venir y practicar su cristianismo, vivir sus vidas en Cristo. En donde ellos decían, pues no pueden huir, no pueden huir. De donde se encontraban estaba la mano de Roma y estaban los judaizantes. Estaban personas que querían regresarlos a la esclavitud. Y en esa situación era difícil, porque cuando yo digo esas situaciones, nosotros, en nuestros problemas en la sociedad hoy en día, en nuestras vidas personales, no es comparado de los cristianos en esta época. Estamos hablando constantemente amenazados. Estamos hablando de muerte, de cárcel, de esos huérfanos que miramos aquí, eran huérfanos como producto del cristianismo. Y aquí estaba la iglesia en esas condiciones. Y la pregunta clásica que hasta aún el día de hoy, una persona que experimenta una tragedia en su vida, ¿por qué? Y duda que si Dios está ahí. Ahora, si usted piensa en el contexto, en el libro de Santiago y los hermanos en la iglesia primitiva, ¿ustedes no creen que pensaban eso? En el libro de Tesalonicenses, ahí tenemos un ejemplo. En el libro de Tesalonicenses viene y dice que el apóstol Pablo necesitaba que escribir a los de Tesalónica a decirle que, porque unos están diciendo, pues ya vino el Señor, ya nos quedamos. ¿Para qué seguir adelante? ¿Para qué trabajar si ya vino? ¿El por qué? ¿Por qué? Porque en la situación real es por fe. El cristianismo es por fe. A decir que Cristo murió, resucitó, es por fe. Y solamente Dios nos puede dar esa semilla, nos puede dar esa verdad y decir y creerlo. El hombre por su propia fuerza no lo puede creer. Lo puede simular, puede ganar una inteligencia, pero no puede creerlo, tal como el libro lo ve. Entonces, pero hace la pregunta, ¿por qué? Dios ya no está con nosotros. Mira lo que está pasando. Miran a quién mató, miran a quién metió a la cárcel, mira toda nuestra propiedad. Ya no lo tenemos. Ya no lo tenemos. Y con este dolor, hacer sus decisiones basadas en el dolor. Es lo que sucede. Cuando hace decisiones basadas en el dolor, hace decisiones incorrectas. Aquí lo que tenemos en la historia es que la gente negaba a Cristo. Gracias a Dios por los que no. Y los que no negaron a Cristo, los tenemos como mártires. Y hay historias hermosas como no negaron a Cristo. Y los que negaron a Cristo, si no se arrepintieron, no se recuerdan de ellos. Yo me puedo recordar más mártires que personas que negaron a Cristo que fueron en la historia. Los que no negaron a Cristo, su memoria queda grabada en la historia. Pero diciendo eso, cuando dice negar a Cristo, ¿saben que es una estrategia religiosa y una estrategia militar de Roma? Roma supo cómo tratar con los cristianos. Y también los judíos, los fariseos y los religiosos. Y la estrategia era eso, negar a Cristo y vas a vivir. Negar a Cristo, no vamos a meter tu mamá en la cárcel. Niega a Cristo y no vas a perder sus propiedades, su negocio. Entonces, era difícil. Querían deshacer el cristianismo. Lo querían deshacer. Querían meter temor en la gente. Familiares siendo torturados, mismos familiares entregando a otros familiares por tradiciones. Era una situación muy difícil. Entonces, el servidor aquí, Santiago, está aquí dando una respuesta a todos los cristianos que estaban pasando por aflicciones. Y en el contexto de esta carta a los cristianos, ¿qué respuesta da? Esta carta está profunda. Aunque
tenemos el famoso Martín Lutero, que no entendía muy bien esta carta, porque él estaba en un debate sobre la fe por obras o las obras por la fe. Un concepto que uno se salva por sus obras. Entonces él llamaba a este libro el libro de paja, porque no encontraba nada sólido, nada de doctrina sólida. Pero era en su época, era en su debate. Y lo que yo quiero presentarles aquí es precisamente a Cristo. Ahora, si ustedes leen el libro de Santiago, no van a encontrar el nombre de Cristo mucho, muy poco, pero el concepto, y sobre todo hablando a cristianos que ya son cristianos, y esa carta puede ser, es una carta práctica, ético, una carta que nos ayuda. Y esa carta también fue comparada con el Sermón del Monte, y se dice que hay como 5 puntos ahí en todo el libro que apunta al Sermón del Monte. Pues Santiago era un cristiano. Él estaba y escuchó y supo las enseñanzas de Jesucristo. Bueno, diciendo eso, es vital. El enfoque de Santiago es el gozo y la fe. La palabra clave para nosotros sería gozo, pero también es fe. Esas son las dos palabras muy importantes de esos versículos que tenemos aquí. La fe que funciona, la fe que es vital, poderosa y poderosa. El cristiano tiene una fe verdadera. Es muy importante. Es muy importante. No estamos hablando de una fe común. Recuérdense, en ese tiempo había ídolos. Había habido un emperador que demandaba que creían en él, que era un Dios. Por eso el apóstol Pablo dio su vida, para quería ir delante de César y decirle: tú no eres Dios, Jesucristo es Dios y está sentado en su trono. Entonces estamos hablando de fe. No podías hablar a un romano de fe. Ellos tenían un santo para todo. Una fe verdadera. El cristiano tiene una fe verdadera, una fe que profesa y vive en todos los aspectos de su vida. El cristiano necesita evaluar su fe. Necesita que evaluar su fe, porque su fe debe estar con la definición y fundada en Cristo. ¿Sí? Ese es el Evangelio. El Evangelio es despertándose en las mañanas, acostándose en la tarde, contemplando en el día que Cristo resucitó, un día va a regresar. Eso necesita que fluir. Cuando ustedes hablan de fe, es lo que su mirada debe estar puesto en la definición verdadera. No podemos caer en una definición secundaria, una fe común. Fe tiene que ver con el mandato de Dios que nos dejó, porque si tenemos esa fe en Cristo, vamos a obedecerlo. Vamos a entender qué es lo que espera de nosotros, que amaremos a Dios, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, alma, espíritu, todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y ahí es lo que tenemos en el libro de Santiago. Es lo que él está apuntando aquí en este libro. Y entonces, antes de que se meten en hablando de cómo debemos tratarnos, cómo debemos hablar el uno al otro, algo, como digo, práctico, algo moralmente cristiano. Pero antes de esto, hay que entender, nuestra mirada no debe estar quitada de Cristo. Y como digo, aunque no miramos su nombre en todo el libro, como el teólogo Pablo viene y escribió el libro de Colosenses en Cristo y nos apunta a Cristo, este también nos apunta a Cristo. Me gusta como dijo el teólogo Guillermo Baker. Él escribe en su escrito, hizo un escrito que se llama Cristología en la epístola de Santiago, y dice: dada que es la Cristología de Santiago la que generalmente se pasa por alto, Santiago revela 3 aspectos principales con respecto a la comprensión que el autor tiene de Cristo. El primero, Cristo es el maestro de la iglesia. Ese es el sermón del monte aquí. Cristo es y él enseñó el sermón del monte. 2, comparte la cualidad y los oficios de Dios. Y 3, permanece funcionalmente activo en la iglesia. Tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que nos guía en toda verdad.
Con eso, la fe verdadera, sabiendo que Cristo, ese no es un libro de paja, es un libro cristocéntrico. Porque la fe verdadera en Cristo, para el cristiano, produce 3 puntos, quiero ver con ustedes. La verdadera fe en Cristo produce gozo en medio de la prueba. Versículo 2 y el 3, que dice: tenga por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Ya leí el 4. Bueno, 12:3. El 4 es paciencia en medio de la prueba, que es el otro, ¿no? El 4, perdón. El que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y el 5, entendimiento en medio de la prueba. Y ese es: si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Entonces, el 12:3, el gozo en medio de la prueba. El versículo 5, paciencia en medio de la prueba. Y versículo 6, entendimiento en medio de la prueba. Entonces, la primera que vamos a mirar es gozo en medio de la prueba. Ese es el primero. Como les dije, la palabra clave, si lo leemos, es: tengan por sumo gozo. Tengan por sumo gozo. Ahora, en mi introducción les hablé de: ven a Cristo y todos sus problemas van a solucionarse. Ese es como el gancho, si puede decir, que es la forma que la gente quiere ser feliz. Y hay grupos religiosos que vienen para sentir el poder del Espíritu Santo, a que ser felices, y manipulan las emociones, emocionalismo. Tengan por sumo gozo. Quiero que vamos a dejar esa porción, esa palabra, lo vamos a guardar, porque para entender el gozo necesitamos que entender el gozo en medio de la prueba. Necesitamos que entender prueba, para ver si después de esa prueba, entendiendo qué es prueba, si tenemos gozo. Eso es importante. Entonces, la palabra primera que vamos a mirar es fe. Teniendo el contexto correcto a esta palabra, en esta epístola, fe lleva a una persona a tomar muy literal esta carta, poniendo en práctica una definición de fe muy secular, muy literal, muy común. Hasta un mismo Santiago viene y dice: los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Es algo especial. Es algo especial de esta palabra fe. Santiago no está hablando del concepto popular de fe aquí. No lo está haciendo. Es una creencia vaga de las cosas, que todo va a estar bien. No, la definición humanista del concepto de fe solo significa creer en Jesús, que te va a ayudar. Que Dios ama a todos. Es algo humanista. Todos creen que Dios lo ama. Voy a hablar con qué persona y que cree en Dios, si Él me ama. Y le va a dar una definición que pues esa no es la definición verdadera. Es lo que necesitamos, es la conclusión. Es poquito dogmático, es directo, pero necesitamos decirle la verdad. No podemos colorearlo ni decirlo de otra forma, porque tenemos algo precioso, la fe. Entonces Santiago usa esta palabra fe y nos enseña la fe, mirando momentos en nuestra vida tranquilos, donde sentimos como esa iglesia en Jerusalén, todos unánimes, unidos, riéndonos, tomando café, tomando esas galletitas chiquitas, ¿sí? De venir y hablando de cosas de la vida, el trabajo, cosas ahí que, gracias a Dios que estoy aquí. Yo doy gracias a Dios que estoy aquí. Pero también Santiago está mirando, sobre todo, y escribiendo a cristianos en tiempos muy difíciles, de muerte, de cárcel, persecución, huérfanos, viudas, hechos huérfanos, hechos viudas por causa de persecución. Y está diciendo: pongan su mirada en la definición correcta.
de su fe, que es Cristo. El mensaje que debemos creer comienza con la verdad que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo vive. Jesucristo reina. Jesucristo va a regresar. Va a regresar. Eso nos ayuda y ayuda a los cristianos. Yo sé que ayudó a los cristianos en este momento y nos ayuda el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque se está dirigiendo su mirada directamente. Y cuando digo que eso es cristocéntrico, está llevando nuestra mirada directamente a la llaga. Soy metafórico aquí, ¿okay? Estoy usando una metáfora. Está a la llaga. Es la llaga, el dolor. Es una llaga que está infectada, una llaga que nos desanima. La llaga de nuestras heridas, pero también está diciendo la llaga, la sanidad de nuestras llagas. ¿Y qué es la llaga que él está hablando aquí? Pues persecución. ¿Y qué sucede con esta persecución? Miran Santiago capítulo 5, versículo 20. Santiago 5, versículo 20. Dice, sepa que el que hace volver a un pecador del error, su camino salvará su alma de muerte y cubrirá de multitud de pecados. Salvará su alma de muerte, su camino en peligro. Es un peligro. Nos dice que la alma humana está en peligro de muerte. Está en peligro de muerte. Aquí la muerte es un tema muy importante para él. Él lo viene y nos habla de la muerte. Aquí en Santiago habla de que somos como la hierba. Es el punto ahí. Era el punto principal de todo cristiano. Por eso había personas que negaban a Cristo. ¿Por qué lo negaban? Porque tenían temor de ser golpeados hasta punto de muerte. Se recordaban de Esteban. En donde empezó la persecución, se recordaban de él, se recordaban de Santiago. No este se entregó el otro. Se recuerdan cómo murieron los hermanos de trueno. Y tenían temor de la muerte. Pero Santiago viene y dice, pues así somos. Un día estamos, otro día no. Esa es la realidad, ese es el punto principal. Querían conservar sus vidas. Ninguno que aquí vamos a salir afuera con los ojos cerrados en la carretera a ver si me pega un carro o no. Ninguno. Ninguno lo va a hacer. Vamos a tomar precauciones. Y al final con esto él viene y nos recuerda. Habla de la llaga, pero también habla de la sanidad de nuestras llagas. Y el cristiano en medio de la prueba debe recordar eso. Debe recordar, y es algo que no tienen los que no están redimidos. Los que dicen que tienen fe, pero realmente no tienen una fe verdadera. Y hay que recordar lo que está prometido a nosotros. Miran conmigo el 1.12. El 1.12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, ¿qué? Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Mira el 2.5. El 2.5. Hermanos míos, amados, escuchan, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? ¿No lo prometió? ¿Un lugar en su reino? ¿Lo prometió? Y el 5, 7 y el 8. Dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcanse sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Todo lo que tenemos aquí es corona de vida, un lugar en su reino, el regreso del Señor. Esa es nuestra fe. Esa es la definición de nuestra fe. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No es que van a venir a Cristo, que eso bonito sería. Que todos nuestros problemas, todo se solucionaban.
pero la realidad siguen ahí. La única cosa era, y no tengo para comer, ay, pobre de mí. Gracias a Dios, Él quiere que ayude. ¿Sí? Buscamos lo que la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y cuando las cosas sí se sienten como ya van muy mal, Señor, ayúdame. Sé que ese es leve y pasajero. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta del dolor. Sé que eso es leve y pasajero. Sé que en un momento me voy a sentir así. No me voy a quedar aquí porque usted está conmigo. Y si llega suficientemente el dolor, van a ver al Señor. Él se va a mostrar a través de su palabra. Estamos en las manos de un Dios vivo. Esa es la realidad. Esa es nuestra fe. El Evangelio es verdadero, es verdad. Y eso es algo que el cristiano no debe dudar. No debe hacerlo. En las semanas que entran vamos a mirar el que duda, pero ahorita no debe dudar. Y es necesario porque la vida, lo que va a devenir el día de mañana, no sabemos, es un misterio. Realmente no sabemos lo que espera el día de mañana. Yo nomás les puedo decir, siempre estamos en una tormenta. Y los momentos que sentimos que estamos en paz, es porque estamos en el ojo de la tormenta. Es todo. Es todo. Y necesitan que ver esto, y que entender, todo lo que es el futuro está invisible para nosotros. Y a veces el misterio de lo desconocido, desde el día de mañana, pega duro. Pega duro, todo va bien y pega duro. Yo sé que era la casa de los hermanos que se encontraban precisamente en la iglesia primitiva, pegó duro. Y esa noticia nos hace llorar, nos quebranta. Se siente como un sueño. Es un dolor real. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó? Nos quedamos asombrados, sin palabras. No podemos alzar nuestros ojos al cielo. Nos quedamos en una posición en estado de shock. En ese momento difícil que puede ser, es donde nos damos cuenta de nuestras raíces en el Evangelio. Tenemos raíces. Tenemos raíces del Evangelio. Es el momento en donde debo decidir si realmente creo este mensaje. ¿Qué tan real es este mensaje para mí? ¿Qué tan real? ¿Cuántas veces no lo he repetido yo? Lo he escuchado, he tomado notas, he tomado clases. Y cuando llegue la prueba, ¿qué pasó? Desánimo, confusión, la presión en nuestro corazón, las circunstancias se presentan ahí. Las verdades eternas del Evangelio son suficientes para recuperarnos de una forma que vivimos hoy. El justo se puede caer, pero se va a levantar, porque Dios lo va a levantar. Y Santiago usa dos términos aquí. Si miramos, dice: ten por sumo gozo, hermanos míos. Muy personal, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas. No nomás una prueba, diversas pruebas, multitud de pruebas, tantas áreas de nuestras vidas. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. No sé por qué sigo leyendo el 4, me gusta el 4. Tenga por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Ahora, esa palabra prueba son, en el 2 y el 3 está prueba y prueba, diversas pruebas y prueba. Y las dos palabras, aunque en español se escucha como prueba y prueba, son dos diferentes palabras. Son dos diferentes palabras. La primera palabra, prueba, tiene significado y hay que tener cuidado, hay que explicar esto un poquito con palitos, lentamente. Entonces, despiertan. Esta palabra tiene una relación con tentar. Ahora, ojo, tentar.
No, y eso no va con el contexto de Santiago, porque dice que Dios no tienta al hombre. Nomás recuerda eso, porque es muy importante. Muy importante, porque uno puede llegar a esa mala dirección y decir, es que Dios me está tentando. No, Dios no te está tentando. Fíjense muy bien. Son pruebas. Aunque dice tentar y se puede usar en una forma negativa en las escrituras, esta palabra, dependiendo de su contexto. En este contexto está hablando de la otra parte, el otro sinónimo de esta palabra, que es pruebas con el propósito de efecto de beneficio. Es lo que dice el Vines. De pruebas o tentaciones, y es lo que permitidas o enviadas por Dios. No las tentaciones que nosotros entendemos en nuestro lenguaje literal español. Pero se puede decir, mejor decirlo así: estoy tentado, en ese contexto, estoy tentado de negar a Cristo por mis circunstancias. Estoy tentado a buscar otra solución que no es Cristo por causa de mis diversas pruebas. ¿Sí? Por lo que estoy pasando por. No que, pues Dios lo hizo, Él me hizo caer. Eso es erróneo. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, es lo que es prueba, es comunicar las definiciones de ambos lados, pero aquí es positivo. Y miran conmigo, por ejemplo, Hechos 20:19. Dice, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Ahí está, cuando se usa tentado, no por Dios, pero tentado por ¿quién? Los judíos. Tentado por ellos. Una fuerza externa que no es Dios, que quiere, niegan a Cristo. Hagan esto, hagan el otro, menos mirar a Cristo. Es la prueba que nosotros encontramos. A veces se refiere a intentos explicados en esta forma desde afuera, porque es más entendible en el contexto, y es lo que está hablando Santiago. Diversas pruebas es precisamente: perdiste tu casa, están yendo atrás de ti, las autoridades están buscándote, saben quién eres y te quieren meter en la cárcel, y la única salida es negar a Cristo. Ahí tiene su familia, tiene sus hijos a un lado de ustedes. ¿Qué van a hacer? Es una prueba. Y es lo que es el contexto que se encuentra. Santiago aquí está buscando eso en un sentido amplio de entender eso en nuestras vidas. Porque sé que no estamos en las mismas condiciones de esos hermanos, pero hay diversas pruebas en nuestras vidas. Hay mejor escuchar un remedio casero que doblar rodillas con un dolor que tienen. A buscar soluciones afuera de lo espiritual, de la fe. Sucede. La oración es precioso. Van al fuente. La otra palabra que encontramos en el otro versículo, donde dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, prueba. Esta palabra tiene el sentido de examen y demostración. Examen y demostración. Es interesante, este versículo y el otro, no les voy a dar las palabras en griega porque la verdad están medio raras, pero esas dos, si voltean conmigo en Pedro, que es el libro que sigue, Pedro, capítulo 1, versículos 6 y el 7. Interesante que también Pedro viene y dice lo mismo. Él dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario sean afligidos con diversas pruebas. Ahí va la primera. Y el segundo, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aún probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Se parece muy lo que está diciendo Santiago.
Acá si nomás le mete el oro ahí, más precioso que el oro, para que entiendan. Pero de la misma forma, aquí lo que tenemos y lo que un teólogo viene y dijo, que la idea es que Pedro puede estar enfatizando el resultado, porque el oro se mete y sale purificado, el resultado, y Santiago está hablando, enfatizando el proceso, y el otro es lo que viene siendo el resultado. Entonces aquí el proceso es doloroso en este contexto que lo está diciendo, que la tentación está ahí de buscar su propia salvación y no la salvación del Señor. Lo que está diciendo en el 2 y en el 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. En todo momento es un examen. En todo momento es a decir, Dios está haciendo algo, no lo veo, porque no sabemos. No lo veo. Pero yo nomás sé por fe que me va a dar tranquilidad. Yo sé por fe que voy a salir de este problema. Yo sé que todas las cosas cooperan para el bien a los que aman a Dios. Yo sé esto porque está escrito. Yo sé esto porque el Señor Jesucristo nos mostró cuando resucitó que no es el fin, que la muerte no es el fin. A negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirlo a Él, toma fe. Toma fe. No podemos ser flexibles. No podemos cambiar nosotros la definición como nosotros queremos. No podemos. Sí, yo sé que necesito que orar, pero también necesito que hacer esto. Necesito que trabajar tiempo extra. Necesito que hacer esto, necesito que hacer otro, y en todo momento quitando la mirada del Señor. Quitando la mirada del Señor. Quitando a aquel que salvó sus almas. Es interesante eso. Como muy fácil. A veces con una gotita de agua se siente que ya perdimos todo el vaso de agua. Y es donde vinimos y miramos esta palabra. Regresando ahora a la palabra gozo. Porque la prueba que él está hablando aquí no es... Ninguno de sus problemas son ligeras, mis hermanos. Ninguna. Ninguna de sus aflicciones, a decir, ¿cómo me voy a comparar con esos mártires? Sus problemas son únicas y invaden sus corazones, sus inseguridades, lo que va a pasar, lo que sienten en sus cuerpos. No es a tomar a la ligera, no es a mezclarlo con una emoción y decir, por fe ya no siento eso, por fe ya no lo siento. No uses la fe así, no es así, no. Agárrense ese dolor, llévalo al Señor y sepan que Él tiene la solución, que Él la tiene, porque Él vive y Él intercede por nosotros. Y esa palabra gozo es donde venimos y miramos. Tengan por sumo gozo. Pase lo que pase, tengan por sumo. ¿Qué es lo que voy a tomar? Gozo, deleite, a regocijarse, ser alegres. ¿Cómo es esto? Es que no está hablando de algo emocional, humano. Está hablando de una posición en Cristo. Está hablando de lo que tenemos en Él. Lo que ya están en lugares celestiales, sentados en lugares celestiales en Cristo. Ahí están. Miren conmigo 2 Corintios. Mira como el apóstol Pablo lo dice. El apóstol Pablo ayuda mucho a Santiago en lo que quiere decir. 2 Corintios capítulo 7, versículo 4. Nomás míralo, contémplalo y miren el gozo que tienen. Mucha es mi confianza en ustedes. Tengo mucho orgullo de ustedes. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en nuestra aflicción.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es una iglesia dividida, una iglesia con problemas, no quieren confrontar el pecado, una iglesia que también está bajo persecución? Diversos dones, tenían una iglesia ministerio desarrollado muy bien. Pero aquí, gozo en toda nuestra aflicción, individual y como cuerpo. Colosenses 1:11. Colosenses 1:11. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Perseverancia. La semana que entra miramos eso. Pero es lo que pasa, pase lo que pase, Dios me va a levantar. ¿Y por qué me va a levantar? Porque yo sé que Él está conmigo. Yo sé que esto, lo que está pasando en mi vida, no es para siempre. Y si la muerte se presenta allí delante de ustedes, ¿dónde está tu aguijón, muerte? ¿Dónde está tu victoria, sepulcro? ¿Dónde está? Cristo ya te venció, lo que cantamos ahorita. Y lo que va a pasar aquí es que vamos a agarrar un cicatriz de esa lucha, de esa prueba. Y cuando miramos esa cicatriz, nos vamos a recordar. Cada uno tenemos cicatrices. Literalmente, tenemos cicatrices. ¿Y qué le pasó ahí? Y me pueden decir una historia. Y una historia interesante. A veces no tan interesante. ¿Qué pasó en el dedo? Estaba cortando una papa y me corté el dedo. Pero lo tiene en la memoria. ¿Sí? Tenemos, es lo que es el gozo, que Dios estaba conmigo. No lo sentí en el momento. Pero cuando miré la escritura, cuando miré donde estaba sentado en los lugares celestiales en Cristo, tenga por sumo gozo. Algo hermoso Dios va a hacer. Yo no sé lo que está haciendo, pero Él está haciendo algo. Él es el autor de nuestra historia y Él sabe cómo concluye. Es el consejo bíblico. Ese es el consejo bíblico. Esto, si se dan cuenta, es el mensaje apostólico. Ese es el mensaje repetido por un apóstol y otro en una carta, otra carta, un autor, otro autor. En cada uno. En cada uno tener sumo gozo. Nosotros miramos el libro de Apocalipsis y yo veo un libro de gozo. Unos los quieren ganar como temor. No, es la revelación de Cristo. Es gozo. En medio de todo, ese es el mensaje. Es el gozo que se encuentra en mirando a Cristo en nueva vida, en su trono, siempre, sin llanto, sin dolor, sin preocupación, sin necesidad, sin hambre, sin ninguna necesidad humana. Sin ninguna. Solamente una necesidad de ver a Cristo en su trono para adorarlo para siempre. Un lugar de gloria, un lugar de honor. Entonces, ¿qué más nos queda, mis hermanos? A gozarnos, a regocijarnos, como dice en la carta de Filipenses. Gózanse y regocíjanse siempre en el Señor, siempre. Últimos dos textos para que quede claro. Amén. Hechos 5:41. Vamos a mirar una de las pruebas de este contexto, de lo que estaban pasando los hermanos, y vamos a espiritualizarlo, a decir a nuestro contexto, a nosotros en el día, porque es necesario. Aquí lo tenemos, lo que sucedió con ellos, pero nosotros, fíjense esto nomás. Hechos 5:41. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrente por su nombre. Dignos de sufrir afrente. Los apóstoles, ahora ellos mismos están diciendo, gózanse.
Tengan por sumo gozo cuando están pasando por esas diversas pruebas. Si el enemigo los está atacando, si le está tirando sus dardos, quizás no se han puesto toda la armadura de Dios como se debe hacer cada día. Quizás no lo hacen, no tienen su escudo y su espada está por un lado. Pero el Señor está con ustedes y les da tiempo a recoger su arma y sus armas y su escudo y poner su armadura. Y cuando están puestos y están listos, es porque Él los ayuda a hacer todo. La prueba está ahí. A ponerlo en primer lugar. La oportunidad está en sus vidas. Tiene toda una semana para contemplar esto. Y vivir su vida para Cristo. Y llegar la semana que entra. Con ese gozo fluyendo de su ser y transmitiéndolo a otro hermano. Y el otro hermano que está pasando por su tribulación. Dios los va a usar para decirles esas palabras de ánimo. Tengan por sumo gozo, mis hermanos. Cristo está con nosotros. Romanos. Les dije dos textos. Romanos 8, 17 y el 18. Dice, y si somos hijos, somos también herederos. Gozo, ahí está. Ahí no es una emoción, es una posición. ¿Sí? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Solamente un verdadero cristiano tiene esta fe. Y si no tienen esa fe, pues no tienen fe. Tienen un concepto. Y ese concepto es el mismo concepto que les va a juzgar. Y si no han conocido a Cristo, ven a Él. Porque no están escuchando este mensaje en vano. Lo están escuchando porque Dios quiere que hagas algo. Que vengas a Él, entender su posición moral, sus vicios, su pecado, y entender que han ofendido a un Dios vivo. Con ese conocimiento arrepentirse y decirle, perdóname, Señor. Yo quiero tener ese gozo, que no es una emoción humana. Yo quiero tener esa posición en usted. Para que venga lo que venga, yo voy a ir con usted cuando toda esta historia termine aquí en la tierra. Y nosotros que somos cristianos, afirmarnos. Estamos en la fe. Somos una iglesia y es una bendición de poder decir eso. Porque Él nos ha puesto en esta iglesia. Él nos ha hecho creyentes. Él vive y reina en nuestros corazones. Y necesitamos examinar las decisiones que tomamos. Deben ser basadas en esta fe. Debe. Si está basada en esta fe, siempre vamos a tener este gozo espiritual. Siempre vamos a ver, está conmigo hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Algo interesante, y quiero terminar con esto. La muerte de Santiago, el medio hermano de Jesucristo. Está escrito esto en la Nueva Enciclopedia de los Mártires Cristianos. Está escrito aquí. Dicen esto, es lo que dice la historia. Sacaron a Santiago al frente de una gran multitud y le exigieron que negara a Cristo. Le exigieron que negara a Cristo. Para su sorpresa, Santiago se mantuvo en calma y mostró tranquilidad ante esta inesperada multitud hostil. Santiago declaró abiertamente que nuestro Salvador y Señor Jesús era realmente el Hijo de Dios, o sea, que era divino, lo que está diciendo. Clemente nos dice que tomaron a Santiago, lo arrojaron fuera de un parapeto, que es un templo, un parapeto, un lugar alto, y luego lo golpearon hasta que murió. Los escribas y los fariseos obligaron a Santiago a pararse sobre el parapeto y le gritaron a él, justo, porque Santiago el justo, así le decían, justo, cuyo testimonio tenemos que aceptar, estás llevando a la gente por mal camino y alentándolos a seguir a Jesús el crucificado.
Era vergüenza eso. Jesús el crucificado es una ofensa. Y viene y dice, Santiago clamó, ¿por qué me preguntas acerca del Hijo del Hombre? Se sienta en el cielo a la diestra del gran poder y volverá en las nubes celestiales. Muchos de la multitud abajo fueron persuadidos por la palabra de Santiago y gritaron, ¡Hosana, el Hijo de David! Los escribas y los fariseos se dieron cuenta que habían cometido un error a permitir que Santiago testificara acerca de Jesús y lo tiraron por encima del parapeto y luego lo aperrearon, le tiraron piedras porque la caída no lo mató. Es cruel. No lo mató. Santiago oró, Señor, Dios y Padre, te ruego, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así el justo fue martirizado, fue enterrado donde cayó y su lápida permanece allí. Se recuerda de esos mártires. O sea, lo que él escribió aquí, lo que él escribió aquí lo vivió. Y nos está diciendo aquí, tengan por sumo gozo. No sé qué es lo que está pasando en sus corazones, lo que están pensando o lo que está pasando en sus vidas. A menos que ustedes lo digan para que pueda orar por ustedes. Pero una cosa yo sí sé, que Cristo vive y reina. Y Él va a estar con nosotros y está con nosotros al fin del mundo. Una o dos cosas. Él nos lleva o Él regresa. Pero estamos con Él para siempre. Ahí está nuestro gozo.